Ahí están las tres aristas que le proponemos en este programa de noticias sobre Venezuela. Cada una de ellas vamos a profundizarlas. ¿Y con quiénes? Con Atilio Borón, politólogo, escritor, sociólogo argentino, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Profesor, qué placer. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Fernando Buenabad, filósofo, escritor mexicano, especialista en filosofía política de la comunicación, ambos miembros de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Profesor Buenabad, qué placer. Sí, gracias, es siempre. Gracias a ambos por acompañarnos. Un verdadero placer poder compartir con ustedes esta hora. Muchas gracias. Bien. Si les parece, entremos en materia. Los vi a ustedes muy atentos, revisando la información acerca del TIAR. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este mecanismo que para América Latina solo trae malos momentos? Si revisamos Argentina, por ejemplo. Bueno, en el caso argentino, claramente el TIAR no se aplicó cuando Gran Bretaña le declara la guerra a la Argentina, inicia la operación Recuperación de las Malvinas, ¿verdad? Y se invocó el TIAR exactamente esperando que Estados Unidos respetara ese tratado, y lo que hizo Estados Unidos fue simplemente hacerlo a un lado. Se alineó con Gran Bretaña para perpetuar la ocupación colonial de las Islas Malvinas, que ya van a cumplir prácticamente 2 siglos, de manera tal que el TIAR es un instrumento que Estados Unidos usa a su antojo cuando le conviene y cuando no le conviene. Lo había archivado a partir de 1982, cuando la guerra de las Malvinas, y ahora lo han resucitado en un vano intento para utilizarlo para atacar, crear las condiciones, si ustedes quieren, diplomáticas o políticas, para lanzar una nueva ofensiva en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no tiene más entidad que esa, además lo estamos viendo en las imágenes. De hecho, una parte importante, no recuerdo el número exacto, pero aproximadamente la tercera parte de los miembros de la OEA no están en el TIAR. O sea que esto es realmente una iniciativa que no creo yo que vaya a tener mucho más efecto que lo que puede tener una operación propagandística, nada más. Lo que se estaría buscando, profesor, y desde la comunicación, es un titular para desviar la atención ante los intentos del gobierno por frenar la movilización social, me refiero a Colombia. Y no tengo ninguna duda de que esto, si no fuese en algún sentido tan calumnioso y tan humillante y tan enfurecedor, ¿no? por la actitud tan bravucona, ¿no? de estas actitudes, sería ridículo, realmente sería un mal chiste, ¿no? Y yo creo que justamente si analizásemos la impronta de cada uno de estos presidentes que están ahí reunidos, y si revisásemos su vínculo con los pueblos, si pudiéramos mirar en un mapa, una tomografía computada del currículum de cada uno, lo que tendríamos es, la verdad, el desastre de la política en este continente, reunida ahí solo por fines de obediencia servil a la Casa Blanca, ¿no? A mí me parece que justo lo que tendríamos que revisar de esta circunstancia es ¿por qué contra Venezuela? Y de qué manera Venezuela hoy tiene, en más de un sentido, los anticuerpos suficientes para contrarrestar esta situación, porque casualmente en estos días y a estas horas la expresión solidaria de todo el mundo con Venezuela manifiesta una fuerza verdaderamente en oposición a todo esto. Creo que sí, es una cortina de humo, es un efecto distractor, al que no por eso dejaremos de analizar con seriedad, ¿no? Sin duda, y allí va además el tema del análisis, la peligrosidad que realmente revista. Hay una resolución, parte de ella dice: instruir a las autoridades competentes que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes medidas de restricción de ingreso y tránsito en los territorios de los estados partes del TIAR, de personas incluidas en la lista consolidada referida en el numeral 1 de la presente resolución. Aquí incluyen al presidente, al tren ministerial y a otro grupo de personas, entre ellas familiares también del tren ministerial y líderes reconocidos de la Revolución Bolivariana. ¿Esto es peligroso? ¿Cómo lo ves? Más que peligroso, yo diría que es molesto, ¿verdad? Porque no creo yo que algún alto funcionario, el presidente Maduro o algún alto funcionario del gobierno venezolano tenga intenciones de ir a visitar al presidente de Honduras.
que un narcotraficante reconocido, o al presidente Iván Duque, digamos que es conocido en los ambientes como representante de una nueva tipología en el análisis político, que son los narco-paraco-presidentes, ¿verdad? O sea, no creo yo realmente que haya mucha gente en Venezuela y muchos políticos de la revolución bolivariana que tengan interés en visitar esa clase de gente. Yo con esa gente no iría ni siquiera a tomar un café, de manera que mucho menos pienso que un alto funcionario de este gobierno va a tener interés. Digo eso para no presentar incluso otros casos que son iguales o peores, de manera tal que, pero claro, molesta, crea un ambiente en ciertos sectores influenciados por la opinión pública, pero por otro lado tenemos, los otros días hubo en Naciones Unidas una designación muy importante, no recuerdo exactamente a qué cargo eran, donde el representante de Venezuela obtuvo una votación por encima de cualquier otro país, no solamente de América Latina, sino del tercer mundo. O sea, todo esto es un juego, ¿verdad? Como cuando dicen de que el presidente encargado tiene el reconocimiento de la comunidad internacional, tiene el reconocimiento escasamente, contando con mucha largueza, de 50 gobiernos de los 193 que hay en el mundo. Si las aritméticas siguen siendo todavía lo que son, 193 menos 50, da que hay 143 gobiernos que sí reconocen al gobierno bolivariano. Pero bueno, la maquinaria publicitaria norteamericana realmente es impresionante y puede crear este falso consenso, pero fíjate, Tatiana, que este falso consenso no impida de que todos estos gobiernos se le estén viniendo abajo. Se le está viniendo abajo, digamos, en el sentido de deslegitimación completa al gobierno de Colombia, ni hablemos de Ecuador con Lenín Moreno. Fijémonos lo que pasó con Perú, los últimos 6 presidentes o presos o fugitivos o suicidados, y en Chile, en donde estalló y se hundió definitivamente el modelo chileno que esta organización y los Estados Unidos apuntalaron durante tanto tiempo. Entonces, ese nerviosismo se traduce en que ahora quieren ver de qué manera sacan esto, como recién decía Fernando, algún expediente para crear una sensación de aislamiento de Venezuela. Lo que pasa, están con un miedo pánico de que todo ese tinglado que armaron a lo largo del Pacífico latinoamericano se les venga abajo, especialmente Colombia, ¿no es cierto? Que sabemos que mañana hay una nueva huelga general en un país en donde las huelgas generales eran desconocidas. Yo personalmente no recuerdo, salvo las últimas, que hubiera huelgas generales, paros nacionales. Profesor Atilio, eran de hecho inéditas, no se conocían y se veían en la distancia como algo incluso burlesco, los cacerolazos, que ahora hay en cada esquina de cada ciudad colombiana. Bueno, y eso está en la base de toda esta movida del TIAR, buscar alguna forma de desviar la atención, generar un ambiente. A ver, es la reedición de lo que hizo Obama cuando declaró que Venezuela era una amenaza excepcional e inminente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es un chiste realmente. En muchos programas de esos vespertinos o de noche en los Estados Unidos tomaron esta la broma. Así totalmente, porque digamos, ¿qué podía hacer Venezuela? Lanzar misiles, mandar una bomba atómica a los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Obama lo hizo, bueno, porque el Estado profundo, los intereses comerciales del Pentágono, el negocio es tratar de crear este clima, porque bueno, en ese clima ellos venden más armas, ¿no es cierto?, los países de América Latina, tratan de fortalecer a esta derecha corrupta hasta la médula, como tú lo planteabas recién, después vamos a hablar de eso, y entonces, bueno, apelan a estos recursos de sacar el TIAR de la galera, y eso va a ser un efecto de incomodidad para los gobernantes bolivarianos, pero nada más que eso. Claro. Ahora, me pregunto también si están tratando de marcar otro punto de estrategia contra de Venezuela. El Grupo de Lima vemos que prácticamente está deshecho. Está muerto, prácticamente está deshecho. Si como no pudieron con el Grupo de Lima, ahora entonces se unen los que quedaron en el TIAR. Sí, a mí, luego de lo dicho por Atilio, a mí me parece que es preciso poner en el centro de esta conversación la movilización popular de todo el continente, ¿no? Porque mientras estos tipos se reúnen ahí para inventar canalladas, la verdad es que los pueblos están amasando un malestar cada vez mayor y que los pueblos están encontrando vías nuevas de expresión, que el continente está pariendo nuevos liderazgos y nuevas problemáticas de organización que a estos los debe tener muy, muy nerviosos, porque de alguna manera son ellos unos termómetros o unos fusibles que con una semiótica correcta de esto que ellos dicen, si uno explora en su vocabulario y en las metáforas y en las figuras de corte legaloide que expresan, pues lo que realmente están diciendo, palabras más, palabras menos, es que se les está viniendo la noche encima porque hay pueblos en este continente que ya decidieron
que el camino del neoliberalismo no da más, que no hay posibilidad ninguna, no hay futuro por ahí, y que hay liderazgos morales y políticos en el continente, entre los cuales está Venezuela. Y el ataque que estamos viendo no es más que para tratar de limar el prestigio que Venezuela ha venido cobrando en las últimas fechas, a razón de la... No encuentro un adjetivo para decir lo doloroso que ha sido Bolivia y esta canallada macabra que se está cometiendo contra ese pueblo. A raíz de eso hay una respuesta que está reordenando desde abajo, una mirada de repulsa contra la violencia, contra el militarismo, no solamente en Bolivia, sino en el continente entero. Y entonces creo que la figura de Venezuela se agiganta. A mí me parece que esta reunión acusa la urgencia de ellos por golpear, ensuciar, lastimar, depreciar como puedan la autoridad moral que están cobrando el presidente Maduro y el tren gubernamental, más la familia de ellos, donde hay muchos revolucionarios de mucho prestigio. De modo que creo que para tener una visión correcta y no hacerles el caldo gordo a estos, sobreevaluando su reunión donde pues las conclusiones que tendrán serán la nada misma. ¿Qué podrán hacer? ¿Qué podrán indicar? Vamos a invadir a Venezuela ahora mismo, nos vamos a meter, y ayer escuché decir con mucha claridad al compañero Diosdado Cabello, bueno, si entran, más que preocuparse por cómo entran, es cómo van a salir. ¿No? Bueno, entonces... y a esto estaría bueno recordar lo que justo ayer también dijo Mike Pompeo desde una universidad en Kentucky. Luego hay una rueda de prensa donde él dice, primero acusa a Venezuela y a Cuba de estar detrás de las movilizaciones continentales, es decir, plantean que Venezuela está aislada, pero luego le dan superpoderes al presidente Maduro para movilizar todo un continente. Y segundo, dicen que aunque se mantiene sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar, ya no lo contemplan realmente. Pues de alguna manera entonces resulta una contradicción con respecto al TIAR. Me pregunto, porque si el fondo del asunto sería eso. Usted mire la contradicción que ellos tienen adentro de su propio país, ¿no? Es un presidente que está sometido hoy mismo a un juicio político, donde eso ya por sí mismo es un indicador de desastre en el campo de la política norteamericana. Sabe perfectamente Trump que su única salvación es el bloque de senadores que ya dijeron, presenten lo que presenten, nosotros lo defenderemos. Sí. Lo único que se ve como posibilidad es que ese bloque se fisure, ¿no? Y ese bloque se puede fisurar, claro, porque se fisuran con dinero. Y la gracia del asunto es ver quién ofrece la mayor cantidad de plata para ver para dónde se van. Son todos mercenarios. Ahora, en esa circunstancia, lo que el pueblo norteamericano está viendo y viviendo ahí indica, a mi entender, la necesidad de un diagnóstico más puntual. Hoy hemos tenido visitantes, compañeros de Estados Unidos acá en Venezuela, que nos han presentado un diagnóstico que nada tiene que ver con esta payasada de la Casa Blanca y todo este triunfalismo de que vamos a invadir, vamos a ver si logran por lo menos salir de su propia coyuntura. Y tienen unos meses en los que se les va a agudizar la problemática. Y mientras tanto, insisto en esto, perdóname usted, lo monotemático, el continente está levantado. Hay que hacer la adición mental de que mientras tanto ocurre eso ahí, son millones y millones y millones de seres latinoamericanos que hoy están en efervescencia de malestar, que está construyendo una dirección de salida y estamos en esa tensión. A ellos debe estarles preocupando mucho eso. Allí estaba parte de, bueno, lo que veremos ahora, que tiene todo que ver de fondo en ese análisis, mis queridos profesores, les pido, y es qué derecha tenemos en América Latina, qué derecha hay en Venezuela y aquella que está fuera del país. Bueno, creo que esto que se ha mostrado, a mí personalmente no me sorprende, ¿verdad? La derecha nunca tuvo una estatura moral republicana, virtuosa, en ninguno de nuestros países. Y si no, desafío a alguien que me demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Evasores de impuestos, lavadores, corruptos, corrupción en gran escala, privatizaciones ilegales, desregulación que favorecen a los grupos empresariales amigos, contratación de deuda para facilitar la fuga de dólares. O sea, el nivel de corrupción de la derecha en nuestros países es fenomenal, pero no solo en nuestros países, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Europa, pensemos en España, por ejemplo, con todo respeto, ¿no es cierto? Eso, una cierta ironía uno se puede permitir, ¿verdad? El respeto por un régimen que no tiene nada que ver con la democracia, como es el caso de España, ¿no es cierto?, que está siendo parte de este bloqueo que se aplica en contra de este país.
por ejemplo. Entonces, el nivel de corrupción de ellos así me parece bien que haya salido a la luz. No es sorprendente, pero tenemos sí que utilizarlos para demostrar la catadura moral de aquellos que se consideran custodios de la República, de la democracia acá en Venezuela. Una derecha realmente que ha demostrado con esto lo que dice un propio embajador, ¿no es cierto?, del presidente encargado, embajador ilusorio o imaginario, como tú dices. Y me parece a mí que hay que trabajar más a fondo en esto, porque la derecha ha logrado de alguna manera, con su manejo de la propaganda y de los medios, aparecer como realmente las alternativas democráticas, no populistas, no colectivistas, no socialistas de América Latina. Acá lo tienen, esta es la gente. Prostitución, drogas, licores, robo a mano armada, estafa a los propios parlamentarios de los Estados Unidos en buena hora, si aprenden los congresistas americanos a quién le dan el dinero. El dinero del pueblo de los Estados Unidos. Es el dinero del bolsillo que se lo gastaron de los estadounidenses. Así es, se lo gastaron en prostitutas, en drogas y en licor. Entonces que aprendan, estos son sus socios y de a poco van a ir entrando en razón, yo creo. Sí. ¿No? Y si esto lo miramos de una manera más macro, profesor Buenavad, tenemos allí la derecha en América Latina. ¿Qué es lo que hace crisis? La visión de la democracia liberal, el neoliberalismo, la unión de la derecha y las extremas derechas. ¿Qué es lo que hace crisis para ver a todo este continente convulso? Hay que decir que el capitalismo, por definición, es un sistema corrupto. Por definición, por esencia. Es decir, cualquier sistema basado en robarle a los trabajadores su plusvalía, por definición es un sistema de saqueo y de engaño y de sometimiento y de, en fin, de todas las canalladas imaginables contra los pueblos. De modo que estos gerentes del capitalismo, estos sirvientes del capitalismo, a los que yo de veras todavía me rehúso a llamarles oposición, me rehúso a llamarles todavía ni siquiera la categoría de derecha, porque la derecha tuvo alguna vez un prestigio siquiera de pensamiento, digamos, de base teórica, o de incluso respeto por algunos valores, incluso conservadores, pero los que tenían o tienen. Pero en el campo de la realidad, de lo muy pragmático de estos personeros, lo que es cierto es que vemos cómo se desfondan las verdaderas estructuras ideológicas que se mueven. Esto ha recrudecido en lo que llamamos ahora los formatos económicos o los sistemas económicos que han venido imponiendo, que son a su vez interpretaciones de los modelos. Habría que ver cómo en cada caso las constantes se repiten para recrudecer, por ejemplo, los episodios de endeudamiento de los pueblos. El caso de Argentina. El caso de Argentina hoy por hoy es muy preocupante. De una resonancia, de un humillante para ese pueblo, porque lo han arrodillado por los próximos 100 años, si bien nos va, nietos y tataranietos que podamos suponer ahora, ya hoy son sujetos de un endeudamiento que, por cierto, va a parar a los bolsillos de unos 4 mafiosos que hoy están sentados compartiendo drogas, prostitutas y licores con estos, porque son sus socios, ¿no? Finalmente no vamos nosotros a suponer que este llamado presidente autonombrado y los que se están peleando a puñaladas, dice en México un refrán popular, cuando las comadres se pelean, sacan los trapitos al sol, ¿no? Entonces, pero nos sorprende, todas las veces que la mesa de la unidad se reúnen cuchillo en mano, ¿no? Se matan a puñaladas para ver quién se queda con PDVSA. Esa es la moral de esta gente. Esta es la lógica con que se reúnen y por eso unidad nunca conocerán, porque si la forma de dialogar entre ellos es a ver cómo nos repartimos la riqueza de un país y de un pueblo, obviamente se matarán entre sí porque todos compiten por llegar a la simpatía de sus jefes en la Casa Blanca. De modo que si con esa, como bien dice Atilio, esa catadura moral, nosotros suponemos que hay una posibilidad de conducción digna para los pueblos, pues no. Y su bancarrota está ahí, está sobre la mesa de la historia del continente ahora. Lo que pasa es que para nosotros es costosísimo. Lo que pasa es que el tiempo que nos toma a nosotros contener esta degradación y esta brutalidad con que estos tipos atacan a los pueblos, nos toma tiempo. Y a veces nos toma tiempo esclarecerlo. Después hablaremos un poquito de los aparatos mediáticos para confundir, para engañar, para esconderlo. Pero
que quede claro, toda esta payasada de estos muchachos contratados para que se emborrachen, para que trafiquen en la prostitución y en las drogas, etcétera, todo esto es para atacar el salario de la clase trabajadora. Todo esto tiene como objetivo una especie de descarada y enfermiza reforma laboral, le llaman ellos así elegantemente, que no es más que un plan depredador de un continente. No hay, nada nos sorprende, todo lo dicho se ha recontradicho 1000 veces. Lo que estamos viendo ahora son escenarios que siguen indignándonos, que siguen siendo ofensivos por lo Y tal vez, por lo profesor, los grosero. escenarios absolutamente reales para aquellos que tenían dudas o aquellos que no creían, ¿no? Sí, aunque debo decirle, no nos engañemos, habrá algunos que aún teniendo palmariamente las evidencias de la degradación de estos tipos, seguirán buscando la manera de no aceptarlo, ¿no? Sí, bueno, allí hay dos cosas sobre las que quiero consultarte. Por ejemplo, el caso de Argentina. Ese es el ejemplo de la derecha, pero hubo un alto porcentaje que votó por Macri en esta segunda vuelta electoral. Sí, Así sí. que también hay algo más que se debe entender. Bueno, pero es que estamos hablando de gente que ha venido gobernando estos países desde hace 200 años. Entonces es evidente que han logrado construir una base social, un cierto discurso, una aceptación de su predominio como si fuera lo más natural del mundo, concebidos como los grupos que deben gobernar, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que es un problema y además que, como decía recién Fernando, se ha agigantado por el control monopólico que tienen ellos de los medios de comunicación, lo cual es realmente una amenaza brutal a la democracia. Pero hay que decir una cosa, un poquito antes. A la derecha nunca le interesó la democracia. A ver, si tú miras la Constitución de los Estados Unidos de América, en su texto original y en casi las 30 enmiendas posteriores, ni una sola vez se usa la palabra democracia. Es decir, que el país que está considerado como el prototipo de la democracia, en su Carta Magna, en la versión original de Filadelfia 1787, y luego en las 30 enmiendas, en ningún momento se habla de democracia. ¿Por qué? Porque no les interesa. El proyecto de la derecha nunca fue un proyecto democrático. Y acá, que son países que salimos de una larga historia de sumisión colonial, hay que tener en cuenta que América Latina es el continente con más prolongada experiencia de sometimiento colonial del mundo. Ningún país africano, ningún país asiático ha sufrido como nosotros, y sobre todo los países del Caribe, sobre todo Cuba y Puerto Rico, 4 siglos de sometimiento colonial, los demás 3 siglos, y esto genera una mentalidad conservadora de sumisión al imperio, de respeto a los colonizadores, ¿verdad? Y por supuesto genera toda esta cosa racial que hemos visto salir con una brutalidad increíble en estos últimos días en Bolivia. Eso solo se explica a partir de esta larga historia colonial, que fíjate que es edulcorada por un intelectual como Mario Vargas Llosa, que escribió un editorial ese día absolutamente canallesco, confirma lo que yo digo, que es un anciano esclerótico, reaccionario, monárquico, racista, peleado con los pueblos originarios, para que quede claro, anciano esclerótico, porque las cosas que ha escrito en el último editorial del País, realmente, si hubiera justicia en este mundo, hay que llevarlo a la cárcel por difamación, por mentiras, diciendo una mentira tras otra. Por eso hablo de la esclerosis, ¿verdad? Pero justificando, diciendo que el pueblo se liberó en Bolivia de un dictador. Se liberó y no habla ni una palabra, dice, los muertos que hubo en Bolivia matados por la gente del MAS. Y no dice ni una palabra de Chile, los que mató su compadre y amigo Piñera, socio de él, de la famosa Fundación Libertad. ¿Te das cuenta? Bueno, esa es la derecha. Eso es lo que quieren gobernar. ¿Cómo le vamos a dejar gobernar a esa gente? Todo lo contrario, tenemos realmente que armar un frente muy, muy amplio para impedir que esa gente vuelva a gobernar. Y no van a volver a gobernar. Y yo digo una cosa, los crímenes que están cometiendo hoy en Bolivia los van a pagar. La señora Áñez, si está viendo Telesur, se lo recomiendo, señora, porque va a aprender mucho. Usted y este otro bandido que es su ministro del Interior, que tiene una libretita para salir a perseguir, Murillo, ¿no es cierto? Y Calimán también. Y Calimán también. Y Calimán también, inspirándose en la libreta de Pablo Escobar, el capo de la mafia de narcotráfico en Colombia. Decía, tengo la misma libretita. Esa gente va a terminar todo preso. Así que aprovechen los meses que tienen ahora de gobierno, después van a ir a la cárcel.
seguro, se acabó esa impunidad que logró tener la derecha durante mucho tiempo. Miren lo que pasó en la Argentina con los militares del llamado proceso militar, de la dictadura genocida. Les va a pasar lo mismo. Y allá en Colombia se están poniendo los paños antes de tiempo porque les va a pasar lo mismo, porque los asesinatos seriales que ordena el gobierno de Colombia a razón de 1 cada 2 o 3 días no van a quedar impunes. Colombia se despertó igual que Chile, esa gente va a tener que pagar y por eso el nerviosismo de Washington y los lacayos de Washington acá. A propósito de Bolivia, profesor Buenabad, y para seguir entendiendo lo que sucede con la derecha cuando nos preguntamos si todo este modelo de las derechas ha fracasado, es que en Bolivia estaba yendo todo tan bien que tuvieron que buscar a través de distintas estrategias romper con el gobierno del presidente Evo Morales para ellos ahora estar en el poder. Pues este plan traidor y este plan criminal se debe justamente a lo exitoso que fue el proyecto del presidente Evo Morales. Uno tras otro no nos alcanzarían los 5 programas suyos para hacer el inventario completo de las grandes conquistas que ese pueblo fue logrando, desde avances culturales, de integración de un proyecto plurinacional, que es un logro extraordinario desde el punto de vista jurídico y político, la cualidad indiscutible del presidente Morales de ser el jefe de la unidad, no solamente el representante de un color de piel, de una forma de hablar de los pueblos originarios, es además el hombre que concita la unidad de las diferentes expresiones culturales y étnicas de Bolivia, es el hombre que se atreve a proponerle a los pueblos originarios el avance hacia un proyecto socialista. Por supuesto, atiende y entiende los recursos naturales de manera exitosísima. Llevó a manos de su pueblo nuevamente sus recursos naturales, el gas, etcétera, con lo cual levantó las reservas del país de inmediato. Es decir, no nos da tiempo de hacer ese inventario ahora mismo, pero justamente por eso, porque es exitoso, porque le devolvió derechos a ese pueblo, porque avanzó como avanzó en la dignificación. Si nos pudiésemos detener algún día con calma a revisar lo que implica la humillación que se ha cometido en Bolivia contra ese pueblo sistemáticamente, el insulto contra las mujeres por cómo se visten, por cómo se peinan, por cómo huelen, por cómo hablan, por la razón que fuese, para humillar, bueno, en fin, para ofender a la causa histórica de esas naciones. De modo que si lograron dignificarse, si pudimos ver alguna vez a las diputadas, estas que son por sí mismas un poema en la Cámara, ¿no?, discutiendo, sí, proponiendo, si pudiésemos poner la atención sensible y humana y humanista sobre las mujeres reporteras, por ejemplo, de la televisión boliviana, que con su sombrero, con su actitud, con su ropa, es decir, nos enseñaron a entender hasta otra identidad de la forma de enterarnos de la vida misma de ellos. Sí. Todo eso lo odia la burguesía boliviana, todo eso, esa burguesía que ha centrado en su propio ser y corazón nuevo forma de nazifascismo eclesiástico, ¿no? Ahora encontró la coyuntura para, de manera brutal, sin siquiera permitir que ese presidente completara su periodo como debió haber sido, arremetieron de esta manera terrible, ¿no? Sí. Le agrego una cosita pequeña y además no olvidándonos de que Evo Morales ganó las elecciones. Así es. Ganó claro. por más de 10 puntos. Ganó en la primera vuelta por más de 10 puntos. Por más de 10 puntos. Además, esto se les olvidó a los medios de comunicación en Bolivia. Certificado por lo que es el mejor departamento de ciencia política de Estados Unidos que se dedica a estudios electorales, que está en la Universidad de Michigan. Hicieron un informe de 36 páginas demostrando que ahí hubo algunas irregularidades equivalentes al 0,21% de las mesas electorales. Entonces, ¿qué dicen? Este es lo que es normalmente en los Estados Unidos. Encontramos que más o menos en Estados Unidos, entre el 0,15, 0,20, 0,25 de las mesas hay problemas de transmisión de datos. En Bolivia hubo 0,21, o sea, ni siquiera está el recurso del fraude, ¿verdad?, para decir hubo fraude en Bolivia. No, el fraude fue de la OEA, que impuso, digamos, un resultado falso y que provocó esta tragedia en Bolivia ahora. Y que le dio la estocada. Hemos hablado tangencialmente de los medios de comunicación, vamos a ir a una pausa, al volver nos quedan unos minutos y quiero preguntarles a ustedes para dónde vamos, qué hacer con lo que ya entendemos como el accionar de las corporaciones mediáticas. Ahí está hacia dónde se avanza en este debate, son 3 días
de intensas jornadas, de revisar, de evaluar, de analizar hacia dónde se va, porque si lo comparten ustedes, mis queridos profesores, el diagnóstico está hecho, sabemos muy bien cómo actúan las corporaciones mediáticas, cómo actúan los medios de comunicación hegemónicos, van en las avanzadas. El tema de Irak fue una fórmula aplicada hasta estos días. Sí, algunos compañeros coincidimos en que hay sobredosis de diagnóstico, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es insistir en el cómo nos echamos a andar las estrategias distintas que se requieren hoy por hoy para dar respuesta eficaz, eficiente, concreta, dura, profunda, renovada también, ¿no? Y en ese sentido el Congreso Internacional de la Comunicación que Venezuela está celebrando en estos días ha incluido en su agenda uno de los temas que es largamente acariciado por mí y por el presidente Chávez y por muchos referentes de la política venezolana, incluyendo el presidente Maduro, que es la consolidación de una universidad latinoamericana internacional de la comunicación. Y ese ha sido motivo el día de hoy justamente de una mesa de trabajo muy amplia, muy rica, muy profunda, donde se hacen tres planteamientos directamente concretos. Uno, no obedecer a los formatos convencionales de los académicos de la enseñanza de la comunicación, porque la guerra mediática que padecemos hoy por hoy trabaja a tal velocidad y con tal diversidad de formas de ataque que nosotros no podemos esperarnos 6 o 7 años para formar un profesional. Que lo que es preciso hoy es aprovechar los saberes que ya existen, que se han venido produciendo en la resistencia, que se han venido produciendo en la propia batalla emancipadora de las conciencias de nuestros pueblos y sistematizar ese bagaje para poder desde ahí crear una plataforma que nos permita impulsar una nueva forma de la academia que acepte multiformato y plurinivel. Es decir, todas las posibilidades de las herramientas que tenemos hoy para la comunicación y las redes sociales y los intercambios directos, pero además los avances pedagógicos que hoy conocemos para poder crear materiales didácticos, para poder crear lecturas más eficientes, más breves, más concretas, pero más profundas. Pero esto es una gran noticia, profesor. Es una gran noticia. Es la concreción, entonces. Estamos celebrando esta magnífica noticia que es, bueno, una apuesta extraordinaria del presidente Nicolás Maduro, que ha ofrecido una vez más la hospitalidad de Venezuela para que estemos 130 países aquí reunidos discutiendo los nuevos caminos de la comunicación emancipadora, porque no puede ser que sigamos siendo rehenes ni en lo material ni en lo subjetivo de esta ofensiva que se vive. Y por cierto que uno de los objetivos concretos ya sobre la mesa y que ya se están abrazando como compromisos concretos es que nace una red continental de comunicación donde todos los asistentes, que son representantes a su vez de medios cada uno, reproducirán el proyecto de lo que llamamos la fábrica de contenidos, que va a trabajar con la Universidad de la Comunicación y va a empezar a proyectar el desarrollo de los grandes importantes temas de nuestros pueblos. ¿Cuáles son? Muy fácil, las luchas de los pueblos. Ese va a ser el pensum, ¿no? Ese va a ser la currícula fundamental. Vamos a obtener de esa lucha las temáticas fundamentales de esas luchas, los temas centrales, y luego vamos a tener como condición metodológica que todo lo que se trabaje temáticamente conduzca a la organización y a la unidad, para dos objetivos concretos. Y en esto es enamorador el proyecto, porque se trata de que la comunicación esta vez sirva para enriquecer el concepto de diálogo y por tanto el concepto de paz. Esas dos ecuaciones ahora con este proyecto académico y con la profundidad de la investigación y de todos los magníficos representantes académicos que están reunidos hoy aquí también, va a ser una realidad que la promesa concreta de los organizadores es que en los primeros 3 meses del próximo año está consolidada la fase organizativa básica y que en los siguientes trimestres empezaremos a avanzar ya con lo que es central, la producción de la creación de productos comunicacionales de nuevo género, ¿no? Eso resulta fundamental y esperanzador. Y cuando hablas de pasar, y recuerdo entre otras cosas como colombiana, la gran preocupación que hay desde los medios de comunicación con la visión y con la información para la guerra y no para la paz. Hay tanto que hacer, aunque pareciese en algún momento que eso era lo que teníamos por contar. Así que hay mucho por hacer. Muchísimo, y sobre todo porque si queremos realmente avanzar en los procesos de democratización en América Latina, no puede haber democracia cuando en el espacio público y comunicacional existe una terrible dictadura. Piensa tú que hoy en día 5 grandes cadenas
oligopólicas internacionales producen el 85% de todas las noticias que se ven en el mundo. Y todas tienen un sesgo que va del centro derecha a la extrema derecha. No hay ninguna de esas 5 que represente una visión mínimamente progresista. Por lo tanto, es obvio que estuvo una operación de lavado de cerebros, como dice Chomsky, y que con esto de la universidad va a empezar a ser neutralizado. Incluso pensemos que acá en este país, uno de los informes que se presentó hoy, el 88% de la audiencia de este país está controlada por cadenas privadas de comunicación. Y esto menos mal que es una dictadura, ¿no? Imaginemos esto, claro, es la famosa dictadura de Maduro, el caso único que he visto, como 50 años de politólogo, en donde un gobierno tenga el 88% de la audiencia en manos privadas y en contra. Bueno, eso se va a empezar a revertir a partir de esta gran iniciativa de la Universidad de Comunicación. Lamentablemente debo despedirlos, prometo que la próxima vez que la tendremos voy a pedir 2 horas de emisión de Es Noticia. Me iré a Colombia por la videoconferencia. Por la videoconferencia, Este con el lanzamiento del libro que sigues viernes. en el recorrido en América Latina. Lanzamiento del Hechicero de la Tribu, un libro amorosamente dedicado a Vargas Llosa, lo voy a presentar en Colombia por videoconferencia. Este viernes a las 5 de la tarde, creo que es hora de Colombia. Muchísimas gracias. Buena hora, sí. Un placer como siempre. Gracias, encantada. Tatiana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.